Cuando Watson y Crick dan la estructura del ADN al mes, prácticamente ya sacan un posible mecanismo de replicación de la molécula del ADN basado en la complementariedad de bases. Así, Crick en 1970 propone lo que se llama el dogma central de la biología molecular, según el cual el ADN pasaría su información al ARN mediante la transcripción y este a las proteínas mediante la traducción. Así, la expresión del material genético sería en esta dirección, del ADN a las proteínas, y el ADN por replicación mantendría esta información de generación en generación celular y de generación en generación de los organismos. Posteriormente, el dogma central se ha completado y el dogma central de la biología molecular o de la genética molecular actualmente incluye también la transcripción inversa, la posibilidad de realizar una copia de ADN a partir de ARN y la replicación de este. Bueno, la replicación del ADN es pues la formación de dos moléculas de ADN de idéntica estructura y composición a partir de una molécula progenitora. Su finalidad es permitir que las células hijas tengan la misma información que la célula madre de la que proceden por división celular, y el proceso se localiza en el nucleoide en procariotas y dentro del núcleo en el periodo S del ciclo celular en eucariotas. Los procariotas realizan la replicación del ADN cada vez que van a dividirse. Hay que tener en cuenta que una bacteria se puede dividir cada media hora si está en condiciones óptimas. En los eucariotas, la replicación se produce en el periodo S y solamente aquellas células que vayan a entrar en división celular. La replicación es semiconservativa, bidireccional y se basa en la complementariedad de bases. Es semiconservativa, lo cual significa que cada doble hélice origina dos dobles hélices hijas que tienen una hebra antigua y una hebra de nueva síntesis. Las otras posibilidades que se barajaron fueron que fuera conservativa, que siempre se conservaran las dos hebras en la misma doble hélice, o que fuera dispersiva y que fuera troceada las dos hebras. Pero la opción correcta es semiconservativa. Bien, la replicación tiene fundamentalmente tres etapas: inicio, elongación y finalización. El inicio es la apertura de la doble hélice, la elongación la síntesis de las nuevas cadenas y la finalización cuando estas están completas. Después hay una fase de corrección de errores necesaria para evitar que haya demasiados errores dentro de la doble hélice, ya que esta tiene que hacer copias más o menos fieles. Bueno, en la apertura de la doble hélice actúan una serie de proteínas y enzimas que son helicasas, topoisomerasas, proteínas SSB y ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la que va a realizar la síntesis de las nuevas cadenas de ADN, pero necesita las helicasas que desenrollan la doble hélice, las topoisomerasas que evitan que se produzcan tensiones y las proteínas SSB que se unen a cadena simple, esas son lo que significan estas siglas en inglés, y estabilizan las hebras del ADN. Esto, a partir del origen de replicación, va a provocar estas helicasas, este desenrollamiento de la doble hélice va a dar lugar a una burbuja de replicación que después va a formar lo que se denominan horquillas de replicación. Aquí vemos orígenes de replicación que son varios, hay muchos orígenes de replicación. En ellos se producen las burbujas y a partir de ahí se producirá la horquilla de replicación que luego veremos. Una vez abierta la doble hélice, comienza la elongación. En la elongación actúan las ADN polimerasas. En procariotas hay 3, polimerasa 1, 2 y 3, y en eucariotas hay 5, alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Todas estas proteínas, todas estas unidades forman lo que se denomina el replisoma. Helicasa, proteínas SSB, topoisomerasas y ADN polimerasas. La ADN polimerasa es una enzima que tiene la capacidad de leer una hebra de ADN, que se denomina hebra molde o patrón, y la va a leer en dirección 3', 5', y va a ir uniendo los desoxinucleótidos trifosfato adecuados en forma de desoxinucleótido monofosfato, o sea, va a ir uniendo AMP, TMP, GMP o CMP, o sea, nucleótidos desoxirribonucleótidos de adenina, timina, guanina o citosina.
lo va uniendo a un extremo 3' libre, de forma que va elongando la cadena de 5' a 3', va creciendo en dirección 5' 3', ya que lee 3' 5', y la cadena que va creciendo, que va produciendo, tiene que ser antiparalela. También tiene una actividad exonucleasa 5' 3', o sea que si se encuentra una cadena se puede ir eliminando los nucleótidos en esta dirección. Pero lo que no puede hacer es comenzar la elongación sin tener un extremo 3' libre. Necesita tener un extremo 3' libre. Por eso actúa antes una enzima que se llama ARN polimerasa o primasa. Este ARN polimerasa va a sintetizar un pequeño fragmento de ARN que se llama cebador, ya que no necesita un extremo 3' o H libre. Va a leer la cadena de ADN 3' 5' y va a sintetizar un cebador 5' 3'. Una pequeña cadena a partir de la cual, con este 3' libre, ya puede actuar la ADN polimerasa. Esto hace que en la horquilla de replicación tengamos hacia cada lado una hebra molde orientada a 3' 5' y una orientada a 5' 3'. Hacia el lado contrario serían las hebras contrarias, ya que las dos cadenas son antiparalelas. La hebra orientada a 3' 5' se denomina hebra conductora o líder, ya que en ella se va a producir la síntesis continua, mientras que la otra se denomina hebra retardada, ya que en ella se va a producir una síntesis discontinua por fragmentos. Estos fragmentos de 1000 a 2000 nucleótidos son los denominados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento de Okazaki va a tener que llevar primero un cebador, y estos cebadores se van a eliminar gracias a la actividad exonucleasa de la polimerasa. En una horquilla de replicación, aquí tendríamos el origen a este lado, la horquilla, esta sería la horquilla derecha, digamos, al otro lado estaría la horquilla izquierda. Una hebra es la hebra líder o conductora porque la doble hélice se va abriendo a medida que avanza esta hebra, mientras que en la hebra contraria tiene que ir esperando a que se abra la doble hélice para ir polimerizando por fragmentos denominados fragmentos de Okazaki. Entonces, en la elongación tiene que actuar primero el ARN polimerasa para sintetizar un cebador, después la ADN polimerasa que lee la hebra molde sintetizando una nueva cadena, luego una actividad exonucleasa de la ADN polimerasa elimina los cebadores de ARN y los sustituye por ADN, y por último una ADN ligasa liga estos fragmentos. Vamos a ver esto. Aquí vemos que hay dos horquillas, una para cada lado, en cada dirección, puesto que la replicación es bidireccional a partir del origen, hebra conductora en un lado y retardada con fragmentos de Okazaki en el otro. Síntesis continua, síntesis discontinua. La horquilla que va para el otro lado, al contrario. Esta sería la síntesis continua con la hebra conductora, síntesis discontinua con la hebra retardada. Esto se debe a que ambas son antiparalelas y van en direcciones contrarias, ya que la replicación se da en ambas direcciones. Bueno, vamos a ver esto en un esquema. Primero se abre se separan las dos hebras de la doble hélice, actúa la RNA primasa, ARN polimerasa, la primasa sintetiza un cebador y a partir de aquí la ADN polimerasa sintetiza el ADN. Tiene que utilizar el extremo H' libre, 3' H libre del cebador para elongar. A continuación, en la otra cadena ocurrirá lo mismo, pero cuando se vaya abriendo la doble hélice, una de las cadenas puede hacer síntesis continua, que es la hebra conductora, mientras que la otra tiene que esperar a que se abra un trozo suficiente, un segmento suficiente de la doble hélice, para que la primasa ponga otro cebador y la ADN polimerasa pueda crear otro fragmento de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki después se unirán mediante la ligasa. A continuación, la hebra líder continúa igual y la hebra retardada siempre mediante fragmentos de Okazaki que luego serán unidos por las ligasas. Así, hasta que las dos hebras se acaban. Y aquí en eucariotas, como hay extremos, como es ADN lineal, hay un problema, y es que este cebador del extremo que es eliminado no puede ser sustituido porque ninguna ADN polimerasa viene más allá del extremo. Ese es el problema de los telómeros que luego veremos. Al final, en la finalización, la hebra molde y la hebra de nueva síntesis quedan formando una doble hélice y la
velocidad de replicación en E. coli, por ejemplo, es de unos 45.000 nucleótidos por minuto. A continuación viene la corrección de errores, que se hace al mismo tiempo que se sintetiza la nueva cadena. Se van detectando errores y se van corrigiendo, y también hay una actividad por replicativa. La autocorrectora la hace la ADN polimerasa 1 y 3, evitando la unión de nucleótidos que no sean complementarios, y luego nucleasas que eliminan los nucleótidos que estén mal emparejados. Y la por replicativa lo hacen endonucleasas, exonucleasas y ADN polimerasas y ligasas, que cortan en la cadena, eliminan los nucleótidos mal unidos y sintetizan y unen los nucleótidos correctos. El hecho de que la cadena antigua esté metilada permite reconocer cuál es la antigua y cuál es la nueva para saber cuál es la que está mal. Bien, la replicación del ADN en eucariotas es como similar a la de procariotas. Se produce durante la fase S, es igual que en procariotas, semiconservativa y bidireccional. Aquí el genoma, por ejemplo, el genoma humano está compuesto de 3.000 millones de pares de bases, y por lo tanto tienen numerosos orígenes de replicación. Puesto que son muchos pares de bases, tiene que empezar en muchos sitios y no tardaría demasiado. Existen 5 ADN polimerasas, y en eucariotas tiene que producirse también durante la fase S la duplicación del número de histonas, porque tienen que formarse los nucleosomas. En eucariotas esta replicación produce un acortamiento de los telómeros por este problema de que no pueden sintetizarse los extremos. Esto no ocurre en determinados tipos celulares gracias a la existencia de un enzima denominado telomerasa. Este enzima telomerasa sintetiza las secuencias repetitivas de los telómeros erosionados, y lo hace gracias a que es una nucleoproteína, tiene una parte de ARN que actúa como molde para rellenar los telómeros, y esta telomerasa se encuentra en las células germinales, que naturalmente no pueden acortar los telómeros puesto que van pasando de generación en generación, y esto supondría que al cabo de las generaciones se perderían genes, y está reprimido, y también en células madre que se dividen continuamente, pero está reprimido en células somáticas maduras. Por eso estas tienen un máximo número de repeticiones. Tienen la plantilla de ARN molde complementario del ADN telomérico y una molécula que transcribe la plantilla a ADN, realiza una transcripción inversa. De esta forma rellenan los telómeros y los protegen. Aquí vemos unas burbujas de replicación, y esta es la telomerasa sirviendo como molde para la síntesis del ADN con un extremo, de forma que se puedan rellenar estos telómeros.